El contrato dice que estarás a mi lado cada noche, hasta que aprendas a amarme, dijo el millonario, pero nunca imaginó que sería él quien terminaría rogando por su amor. El sonido metálico de las máquinas del hospital se mezclaba con el murmullo constante de voces en los pasillos del Hospital General de México. Sofía Herrera apretaba fuertemente la mano de su padre mientras esperaban en la sala de consulta, el olor a desinfectante impregnando cada rincón del pequeño espacio. Las paredes blancas parecían cerrarse sobre ella con cada segundo que pasaba. Señor Herrera, la voz del doctor Ramírez resonó grave cuando finalmente entró a la habitación, llevando consigo una carpeta llena de estudios. Los resultados confirman lo que sospechábamos. Es un tumor en el páncreas, pero la buena noticia es que es operable. Sofía sintió como si el aire se hubiera escapado de sus pulmones. A sus 28 años había enfrentado muchas dificultades, pero nada la había preparado para este momento. Su padre, Roberto Herrera, un hombre trabajador que había dedicado su vida a ser carpintero en el barrio de Xochimilco, permanecía en silencio, digiriendo la información. ¿Cuáles son nuestras opciones, doctor?, preguntó Sofía, tratando de mantener la compostura profesional que había desarrollado durante sus años como arquitecta. La cirugía debe realizarse lo antes posible, preferiblemente en las próximas 3 semanas. El costo total, incluyendo la operación, los estudios preoperatorios y la recuperación, asciende a aproximadamente 500,000 pesos. La cifra cayó sobre ellos como un yunque. Sofía calculó mentalmente todos sus ahorros, su salario en el despacho de arquitectura donde trabajaba, e incluso la posibilidad de vender su pequeño departamento en la colonia Roma Norte. No era suficiente, ni siquiera cerca de serlo. «Doctor, ¿existe algún programa de apoyo gubernamental o...?» comenzó a preguntar, pero el médico negó con la cabeza. «Me temo que los tiempos de espera para el sector público son demasiado largos para el caso de su padre. Necesitamos actuar rápido». Cuando salieron del hospital, el sol de la tarde de octubre pintaba el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rosados. Sofía caminaba junto a su padre por la avenida Cuauhtémoc, ambos sumidos en un silencio pesado. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas. El tráfico creaba su sinfonía habitual de claxones y motores, pero para ella todo sonaba lejano, como si estuviera sumergida bajo el agua. «Mija», dijo finalmente Roberto, deteniéndose frente a un puesto de tacos. «No quiero que te preocupes por esto. Ya viví mi vida. Tú tienes la tuya por delante». «Papá, no digas eso». Sofía se volteó hacia él, sus ojos cafés brillando con lágrimas contenidas. «Vamos a encontrar una solución. Siempre la encontramos, ¿recuerdas? Cuando mamá se enfermó, cuando perdiste el trabajo en la crisis del 2008, siempre salimos adelante». Roberto sonrió con esa expresión que había consolado a Sofía durante toda su infancia, pero ahora ella podía ver el cansancio detrás de sus ojos, el peso de los años y las preocupaciones. «Eres arquitecta, construyes cosas hermosas. Yo solo soy un carpintero viejo». «Eres mi papá», respondió ella con firmeza, «y no voy a rendirme». Esa noche, en su departamento de 2 habitaciones con vista a la calle, Sofía se sentó frente a su laptop, revisando sus finanzas una y otra vez. Los números no mentían. Tenía ahorrados 120,000 pesos. Podría conseguir un préstamo personal por otros 200,000, pero aún le faltarían casi 200,000 pesos. Sus amigas arquitectas estaban en situaciones similares, luchando por establecerse en una profesión competitiva y mal pagada. El teléfono sonó interrumpiendo sus cálculos desesperados. Era su mejor amiga, Carmen, quien trabajaba como asistente legal en uno de los bufetes más prestigiosos de Polanco. «Sophie, te noto muy extraña desde ayer. ¿Qué pasa?». Sofía le contó todo, desde el diagnóstico hasta su situación financiera. Carmen la escuchó en silencio, y cuando terminó, suspiró profundamente. «Mira, esto que voy a decirte va a sonar loco, pero ¿recuerdas a Diego Santillán? ¿El magnate inmobiliario? ¿El que sale en las revistas de negocios?». «El mismo. Trabajo en el bufete que maneja algunos de sus contratos. El tipo está buscando esposa». Sofía casi se atraganta con el café que estaba bebiendo. «¿Qué quieres decir con que está buscando esposa? No es lo que piensas. Es algo más pragmático». Su abuelo le dejó una cláusula en el testamento.
Debe estar casado y tener un heredero antes de los 35 años, o pierde el control de la empresa familiar. Tiene 34. La conversación siguió, pero Sofía apenas podía concentrarse. La idea era absurda, completamente fuera de lugar. Ella no era el tipo de mujer que aparecía en la vida de hombres como Diego Santillán. Era una profesionista de clase media, hija de un carpintero, sin conexiones sociales ni fortuna familiar. Pero mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte, una pequeña semilla de posibilidad comenzó a germinar en su mente. El edificio Santillán Tower se alzaba imponente en Santa Fe, sus cristales reflejando el cielo matutino de la Ciudad de México. Sofía ajustó su blazer negro y respiró profundamente antes de entrar al lobby de mármol italiano. Había pasado 3 días desde su conversación con Carmen, 3 días de insomnio y dudas, pero la imagen de su padre en esa cama de hospital había sido más fuerte que todos sus miedos. Carmen había logrado concertar la cita usando sus contactos en el bufete, presentándola como una candidata potencial para el proyecto especial del señor Santillán. La secretaria, una mujer elegante de mediana edad, la guió hasta el piso 45, donde las oficinas ejecutivas ocupaban todo el nivel. El señor Santillán la recibirá en 5 minutos, le informó mientras la conducía a una sala de espera decorada con arte contemporáneo mexicano. ¿Gusta un café mientras espera? Sofía asintió, aunque dudaba poder tragar nada. Sus manos temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente lo que iba a decir. Había investigado todo lo posible sobre Diego Santillán durante los últimos días. 34 años, heredero de una de las empresas constructoras más importantes del país, graduado de Harvard Business School, soltero empedernido según las revistas de sociales. Las fotos lo mostraban como un hombre atractivo pero de expresión seria, siempre impecablemente vestido, generalmente acompañado de modelos o socialités en eventos de beneficencia. Señorita Herrera, el señor Santillán la espera. La oficina de Diego era un espacio amplio con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Él estaba de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en inglés sobre algún proyecto en Cancún. Cuando la vio entrar, concluyó la llamada con una eficiencia que hablaba de años de práctica en el mundo corporativo. Diego Santillán era más alto de lo que aparentaba en las fotos, probablemente 1,85 m, con cabello negro peinado hacia atrás y ojos oscuros que parecían evaluar cada detalle. Vestía un traje gris oscuro que claramente era hecho a la medida, y cuando se acercó para saludarla, Sofía pudo percibir un aroma sutil a colonia cara. «Señorita Herrera», dijo con una voz profunda y controlada, extendiéndole la mano. «Carmen Mendoza me habló de usted. Por favor, tome asiento». Se sentaron en un área de sofás de cuero negro, separados por una mesa de cristal donde reposaba un café que claramente costaba más que el salario diario de muchas personas. Diego la observó en silencio por un momento, y Sofía se sintió como si estuviera siendo sometida a una auditoría. «Entiendo que está interesada en mi propuesta», comenzó él, yendo directo al grano. «Antes de que hablemos de detalles, necesito saber si comprende completamente de qué se trata esto». «Carmen me explicó lo básico», respondió Sofía sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Un matrimonio contractual por razones empresariales». «Exacto. No es una propuesta romántica, señorita Herrera, es un acuerdo comercial. Mi abuelo, en su infinita sabiduría, decidió que para mantener el control de la empresa familiar debo estar casado y tener un heredero antes de cumplir 35 años. Tengo 8 meses. Diego se levantó y caminó hacia su escritorio, de donde tomó una carpeta. Al regresar la colocó frente a Sofía. «Este es un borrador del contrato. Duración, 2 años. Compensación, 5 millones de pesos más todos los gastos médicos y manutención durante el embarazo y el primer año del niño. La residencia será en mi casa de las Lomas». Sofía abrió la carpeta con manos temblorosas. Las cifras la marearon por un momento. 5 millones de pesos. Era 10 veces más de lo que necesitaba para la operación de su padre. «Hay cláusulas específicas», continuó Diego señalando diferentes secciones del documento. «Debe quedar embarazada dentro de los primeros 6 meses del matrimonio. No puede haber relaciones extramaritales durante la vigencia del contrato.
La discreción es absoluta. Cualquier filtración a medios resultará en la anulación inmediata del acuerdo sin compensación. ¿Y después de los 2 años?, preguntó Sofía, tratando de mantener un tono profesional, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que estaba considerando. Divorcio amigable. Usted mantiene la compensación completa, pero la custodia del niño será compartida, con residencia principal conmigo. Es negociable dependiendo de las circunstancias. Sofía leyó una cláusula que la hizo detenerse. La parte femenina se compromete a cumplir con las obligaciones conyugales necesarias para la concepción, las cuales se llevarán a cabo exclusivamente durante las noches. Señor Santillán, dijo levantando la vista del documento, esta cláusula sobre las obligaciones nocturnas es clara. ¿No le parece?, respondió él sin inmutarse. No puede haber concepción sin intimidad física. Serán encuentros programados y eficientes, nada más. La frialdad con la que hablaba de algo tan íntimo hizo que Sofía sintiera un escalofrío. Este hombre veía la creación de una vida como una transacción comercial más. «¿Puedo preguntarle por qué yo?», se atrevió a decir. «Seguramente tiene opciones más apropiadas para su círculo social». Diego la estudió por un momento antes de responder. «Precisamente por eso, las mujeres de mi círculo social buscan algo más que un contrato. Buscan amor, romance, una vida de cuento de hadas. Usted, según me dice Carmen, necesita dinero urgentemente para una situación familiar. Eso sugiere pragmatismo, no sentimentalismo». Sus palabras fueron como una bofetada elegante, pero Sofía las absorbió. Tenía razón, ella estaba ahí por necesidad, no por amor. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. «Por supuesto, tiene hasta el viernes. Si acepta, la boda será en 3 semanas. Civil, por supuesto, solo con los testigos necesarios». Cuando Sofía salió del edificio 1 hora después, se sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante todo ese tiempo. El contraste entre el aire acondicionado de la oficina y el calor húmedo de octubre en la Ciudad de México la golpeó como una realidad tangible. Caminó sin rumbo por Santa Fe, pasando junto a centros comerciales y edificios corporativos mientras procesaba todo lo que había escuchado. En su bolsa llevaba una copia del contrato y una tarjeta de presentación con el número personal de Diego Santillán. Esa noche, sentada junto a la cama de hospital, donde su padre descansaba después de más estudios médicos, Sofía observó su rostro tranquilo. Roberto había sido su héroe toda la vida, trabajando dobles turnos para pagarle la universidad, celebrando cada uno de sus logros como si fueran propios. «¿Qué harías tú, papá?», susurró en la penumbra de la habitación. Como si la hubiera escuchado, Roberto abrió los ojos y le sonrió. «Todavía aquí, mija. Deberías estar en casa descansando». «No puedo dormir». «¿Sigues preocupada por lo del dinero?». «Ya te dije que encontré una solución», lo interrumpió Sofía. «Pero es complicada». Roberto se incorporó ligeramente en la cama, sus ojos alertas a pesar del cansancio. «¿Qué tipo de complicada?». Sofía dudó. No podía contarle toda la verdad, no así. Pero necesitaba su consejo, su sabiduría. «Un trabajo muy bien pagado, pero tendría que cambiar mi vida completamente por un tiempo». «Mija, tú siempre has sido inteligente. Si crees que es lo correcto, confío en ti». Cuando salió del hospital esa noche, Sofía ya había tomado su decisión. El viernes llegó más rápido de lo que Sofía había esperado. Había pasado los últimos 2 días en una montaña rusa emocional, oscilando entre la determinación y el terror absoluto. Cada vez que veía a su padre, cada vez que los médicos mencionaban la urgencia de la cirugía, su resolución se fortalecía. Pero en las noches, cuando estaba sola en su departamento, las dudas la asaltaban como fantasmas. Carmen había sido su única confidente durante esos días, escuchándola repetir los mismos argumentos una y otra vez mientras caminaban por el Parque México en la colonia Condesa. «Es solo un contrato, Sophie», le decía Carmen mientras observaban a las familias disfrutar del domingo por la tarde. «2 años de tu vida a cambio de la vida de tu papá. Cuando lo veas así, ¿realmente hay opción? Pero Carmen, estamos hablando de traer un niño al mundo, un niño que crecerá en esta situación tan artificial. Los niños se adaptan, y piénsalo, tendrá todas las ventajas económicas posibles.
educación en las mejores escuelas, oportunidades que nosotras jamás tuvimos. Sofía sabía que Carmen tenía razón en muchos aspectos, pero había algo en la frialdad de Diego Santillán que la inquietaba. La manera en que había hablado del embarazo como si fuera una inversión en acciones, la forma en que había descrito sus encuentros íntimos como procedimientos programados. El viernes por la mañana, Sofía se vistió con su mejor traje sastre azul marino y se dirigió nuevamente a Santa Fe. Esta vez, el trayecto en el metro se le hizo eterno. Observó a los demás pasajeros, trabajadores, estudiantes, madres con niños pequeños, todos luchando por salir adelante en una ciudad que no perdonaba debilidades. Diego la recibió exactamente a las 10 de la mañana, como habían acordado. Esta vez vestía un traje negro que resaltaba sus facciones angulosas, y su expresión era aún más seria que en su primer encuentro. «Señorita Herrera», dijo sin preámbulos, «¿ha tomado una decisión?» Sofía respiró profundamente. Había ensayado este momento, pero ahora que estaba aquí, las palabras se sentían extrañas en su boca. «Acepto su propuesta, señor Santillán». Diego asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta, pero algo en sus ojos sugería que también había considerado la posibilidad de un rechazo. «Excelente. Mi abogado ya tiene los documentos finales listos. Firmará un acuerdo de confidencialidad adicional y recibirá un adelanto de 500,000 pesos hoy mismo para los gastos médicos urgentes de su padre». La mención del dinero hizo que todo se sintiera repentinamente real. En unas horas tendría en sus manos más dinero del que había visto en toda su vida. ¿Cuándo sería la ceremonia?, preguntó Sofía. «El próximo sábado. Civil, como mencioné. Los únicos presentes serán los testigos requeridos por ley y mi asistente personal para documentar el evento para efectos legales. ¿Su familia no estará presente?». Por primera vez desde que lo conocía, Sofía vio una sombra cruzar por el rostro de Diego. «Mi familia está al tanto del arreglo, pero no consideran necesario participar en la ceremonia. Mi abuelo murió hace 6 meses, y él era el único que realmente me importaba que estuviera presente». Había una nota de tristeza en su voz que humanizó por un momento al magnate inmobiliario. Sofía se preguntó qué tipo de familia tenía Diego, qué tipo de vida había llevado para llegar a este punto donde el matrimonio era simplemente otra transacción comercial. «¿Y después de la boda?», preguntó ella. «Se mudará a mi casa en Las Lomas ese mismo día. Ya he preparado una habitación para usted. Tendrá privacidad y comodidades, pero también deberá adaptarse a ciertas rutinas. Tengo una agenda muy específica». Diego se dirigió a su escritorio y regresó con otra carpeta. «Aquí están las reglas de convivencia, horarios de comidas, rutinas de ejercicio, citas médicas programadas. También encontrará información sobre mi personal doméstico. Son discretos y profesionales, pero es importante que mantenga límites claros sobre lo que pueden y no pueden saber». Sofía hojeó el documento. Era como leer el manual de operaciones de una empresa, no las pautas para un matrimonio, aunque supuso que eso era exactamente lo que era. «Una pregunta más, señor Santillán. ¿Por qué es tan importante para usted mantener el control de la empresa? Seguramente ya tiene más dinero del que podría gastar en varias vidas». Diego la observó durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi abuelo construyó esta empresa desde cero. Llegó de España sin nada más que sus manos y su determinación. Cada edificio que construimos lleva su legado. Permitir que el Consejo de Administración tome el control sería traicionar todo por lo que él trabajó». Era la primera vez que Sofía escuchaba pasión real en la voz de Diego, y se dio cuenta de que detrás de toda la frialdad empresarial había un hombre que realmente se preocupaba por algo más que el dinero. «Entiendo», dijo simplemente. El resto de la reunión se centró en detalles logísticos. Diego le entregó una tarjeta de crédito sin límite para que comprara ropa apropiada para su nueva posición social, le dio la dirección de su casa y los códigos de acceso, y coordinó una cita con el médico ginecólogo que supervisaría el proceso de concepción. Cuando Sofía salió de la oficina 3 horas después, llevaba consigo un cheque por 500,000 pesos y la sensación de que acababa de vender su alma. Pero también llevaba la esperanza de que su padre viviría. Esa tarde, en el hospital, mientras entregaba el pago inicial para la cirugía de Roberto, Sofía observó el alivio en los ojos de su padre
y supo que había tomado la decisión correcta, sin importar cuán complicadas fueran las consecuencias. «¿Cómo conseguiste tanto dinero tan rápido, mija?», preguntó Roberto, aunque había una pregunta más profunda en sus ojos. «Un proyecto especial», respondió Sofía. «Muy especial». El registro civil de Miguel Hidalgo lucía particularmente gris esa mañana de sábado. Sofía llegó 15 minutos antes de la hora acordada, vestida con un sencillo vestido beige que había comprado el día anterior en el Palacio de Hierro con la tarjeta que Diego le había dado. Se había debatido entre algo más elaborado y la simplicidad, finalmente optando por la segunda opción. Después de todo, esto no era una celebración. Diego ya estaba ahí cuando ella llegó, conversando en voz baja con un hombre mayor que llevaba un maletín de cuero. Vestía un traje azul marino impecable y una corbata plateada, luciendo más como si fuera a una junta de consejo que a su propia boda. Cuando la vio acercarse, se despidió del hombre mayor y caminó hacia ella. «Puntual», comentó como saludo. «Ese era mi abogado, licenciado Martínez. Se encargará de todos los trámites posteriores». Sofía asintió, tratando de ignorar el nudo en su estómago que había estado creciendo desde que despertó esa mañana. Carmen estaba ahí como su testigo, vestida con un elegante traje color vino y una sonrisa que intentaba ser alentadora, pero que no lograba ocultar su preocupación. El testigo de Diego era un hombre de unos 40 años, de complexión atlética y rostro serio, que se presentó como Andrés Vega, su jefe de seguridad personal. Sofía se preguntó si Diego tenía algún amigo real, alguien que estuviera ahí por cariño genuino y no por obligación profesional. La ceremonia fue brutalmente eficiente. El juez, un hombre canoso de unos 60 años, leyó los artículos correspondientes del Código Civil, con la monotonía de quien había realizado la misma rutina miles de veces. Sofía apenas escuchó las palabras, su mente estaba en su padre, quien en ese mismo momento se preparaba para la cirugía que comenzaría el lunes por la mañana. «Diego Santillán Mendoza, ¿acepta usted por esposa a Sofía Herrera Ramírez?» «Acepto». La voz de Diego sonó firme y sin emoción, como si estuviera firmando un contrato de construcción. «Sofía Herrera Ramírez, ¿acepta usted por esposo a Diego Santillán Mendoza?» Sofía sintió que todas las miradas estaban sobre ella. El momento se alargó una eternidad antes de que pudiera forzar las palabras a salir de su garganta. «Acepto». Los anillos fueron intercambiados con la misma frialdad clínica. Diego había elegido bandas sencillas de oro blanco, elegantes, pero sin ningún detalle personal. Cuando deslizó el anillo en el dedo de Sofía, sus manos se tocaron brevemente, y ella se sorprendió de lo cálidas que eran a pesar de su personalidad fría. Los declaró marido y mujer. No hubo beso. Diego simplemente le estrechó la mano como si hubieran cerrado un trato comercial, lo cual, Sofía supuso, era exactamente lo que había ocurrido. Carmen la abrazó después de la ceremonia, susurrándole al oído. «Todo va a estar bien, Sofía. Es solo el comienzo». Afuera del registro civil, Andrés tenía listo un Mercedes-Benz negro con cristales polarizados. Diego abrió la puerta trasera para Sofía con cortesía mecánica. «¿Necesita recoger algo de su departamento antes de ir a la casa?», preguntó mientras el conductor navegaba por las calles de la Ciudad de México. «Ya empaqué mis cosas esenciales anoche», respondió Sofía, observando por la ventana cómo la ciudad cambiaba gradualmente de los edificios comerciales de Miguel Hidalgo a las amplias avenidas de las lomas de Chapultepec. Bien, el servicio doméstico ya trasladó sus pertenencias a su habitación. La casa de Diego era más imponente de lo que Sofía había imaginado. Una construcción moderna de 3 niveles, rodeada por jardines meticulosamente cuidados, con una vista espectacular de la ciudad. El estilo arquitectónico mezclaba líneas contemporáneas con toques tradicionales mexicanos, y Sofía, con su ojo profesional, pudo apreciar la calidad excepcional del diseño. «Construí esta casa hace 5 años», comentó Diego, notando su interés. «El arquitecto es Aurelio Martínez, lo conoce. De reputación. Es brillante, aunque inalcanzable para proyectos como los que yo suelo manejar». Era la primera conversación genuinamente profesional que habían tenido, y Sofía se sintió más cómoda hablando de arquitectura que de su nueva situación matrimonial. El interior de la casa era una extensión del mismo estilo.
espacios amplios, materiales de primera calidad, arte contemporáneo mexicano en las paredes. Sofía reconoció obras de José Luis Cuevas y Francisco Toledo, piezas que valían más que todo su departamento. «Elena», llamó Diego a una mujer de mediana edad que apareció en el hall principal. «Ella es mi esposa, Sofía. Elena es el ama de llaves y supervisa todo el personal doméstico». Elena era una mujer de unos 50 años, con cabello recogido en un chongo perfecto y una sonrisa profesional pero cálida. Vestía un uniforme gris impecable y tenía la postura de alguien acostumbrada a manejar una casa de ese calibre. «Mucho gusto, señora Santillán. Ya preparé su habitación según las instrucciones del señor. Si necesita cualquier cosa, no dude en pedírmela. Señora Santillán». El título sonaba extraño en sus oídos, como si le perteneciera a otra persona. Diego la guió por la casa, mostrándole las áreas principales: la sala formal, el comedor que podía acomodar a 20 personas, la biblioteca con ventanales del piso al techo, la terraza con vista panorámica. Todo era hermoso, pero también frío y carente de personalidad, como un hotel de lujo. «Su habitación está en el segundo piso», dijo finalmente, conduciéndola por una escalera de mármol con barandal de hierro forjado. «Mi habitación está al final del pasillo. Los horarios de comida están en el escritorio de su cuarto, junto con otros detalles importantes. La habitación que le había asignado era más grande que todo su departamento anterior. Tenía una cama king size, un vestidor que parecía una boutique, un baño de mármol con tina independiente y ducha de lluvia, y un área de estar con sofá y televisión. Sus pocas pertenencias lucían perdidas en el espacio. «Descanse esta tarde», le dijo Diego desde la puerta. «Mañana comenzaremos con la nueva rutina». La cena se sirve a las 8 en punto. Cuando se quedó sola, Sofía se sentó en el borde de la cama y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo todo el día fluyeran libremente. Se había casado. Era oficialmente la señora Santillán, y no tenía idea de cómo iba a sobrevivir a los siguientes 2 años. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Carmen. «¿Cómo estás? ¿Ya llegaste a la casa?» Sofía miró alrededor de la lujosa habitación antes de responder. «Llegué al palacio. Ahora tengo que aprender a ser princesa». Pero mientras escribía esas palabras, se preguntó si no se había convertido más bien en una prisionera dorada, atrapada en una jaula hermosa, pero fría como el corazón del hombre que ahora era legalmente su esposo. El primer día como señora Santillán comenzó a las 6 de la mañana con un golpe suave en la puerta de su habitación. Sofía había pasado la mayor parte de la noche despierta, observando las sombras que la luna proyectaba a través de las enormes ventanas, así que cuando Elena entró con una bandeja de café y fruta fresca, ya estaba sentada en el sofá de su cuarto. «Buenos días, señora. El señor Santillán la espera en el gimnasio en media hora para su rutina matutina». «¿Rutina matutina?», preguntó Sofía confundida. «Ejercicio, señora. Está en el itinerario que le dejó ayer en el escritorio». Sofía encontró el papel que había ignorado la noche anterior. Efectivamente, ahí estaba. 6:30 a.m. Ejercicio cardiovascular y pesas. 8:00 a.m. Desayuno. 9:00 a.m. Cita con Dr. Mendoza, ginecólogo. El día estaba planeado minuto a minuto, como si fuera la agenda de un CEO. Se puso la ropa deportiva que había empacado, sintiéndose extraña en su propio cuerpo. En el primer piso, Elena la guió hacia una puerta que no había notado el día anterior, que llevaba a un gimnasio completamente equipado que rivalizaba con cualquier club deportivo exclusivo de la ciudad. Diego ya estaba ahí, corriendo en una caminadora profesional. Vestía shorts negros y una playera gris que se adhería a su torso, revelando una complexión atlética que Sofía no había anticipado. Sin el traje de negocios, se veía más joven, más humano. «Puntual», comentó sin disminuir el ritmo de su carrera. El doctor Mendoza enfatizó la importancia del ejercicio regular para optimizar las posibilidades de concepción exitosa. Todo regresaba a eso, al objetivo final de su matrimonio. Sofía se subió a la caminadora junto a él y comenzó con un trote ligero, consciente de que Diego ajustaba su velocidad para mantenerse al ritmo de ella. «¿Hace cuánto tiempo tiene esta rutina?», preguntó Sofía, tratando de hacer conversación. 5 años.
La disciplina es importante en todos los aspectos de la vida. Corrieron en silencio durante los siguientes 20 minutos. Sofía había sido atlética en la universidad, pero había descuidado el ejercicio durante los años de establecer su carrera. Para cuando terminaron estaba considerablemente más agotada que Diego, quien parecía como si apenas hubiera comenzado. «La ducha del gimnasio está ahí», señaló hacia una puerta de cristal. «Nos vemos en el desayuno en 1 hora». El desayuno se sirvió en un comedor informal que daba al jardín. Elena había preparado un buffet saludable: yogurt griego, frutas, granola, huevos revueltos, pan integral tostado. Diego leía el periódico financiero mientras comía, revisando ocasionalmente su teléfono para responder mensajes. «¿Siempre desayuna leyendo?», preguntó Sofía. Diego levantó la vista como si hubiera olvidado que ella estaba ahí. «Los mercados asiáticos cierran cuando yo despierto. Es importante estar al día con los movimientos nocturnos. ¿Y nunca se toma un descanso?». «Los descansos son para quienes pueden permitírselos». Era una respuesta típicamente fría de Diego, pero Sofía detectó algo más debajo, una tensión, quizás incluso ansiedad, que sugería que su obsesión con el control iba más allá de la simple ambición. A las 9 en punto, Andrés las llevó al consultorio del doctor Mendoza en la Torre Médica de Santa Fe. El médico era un hombre distinguido de unos 60 años, con barba gris perfectamente recortada y la tranquilidad de quien había manejado los embarazos de la élite mexicana durante décadas. «Señora Santillán», la saludó con cortesía profesional. «El señor Santillán me ha puesto al tanto de su situación particular. Vamos a asegurar que todo proceda de la manera más eficiente posible». La consulta fue exhaustiva y para Sofía profundamente incómoda. Exámenes, análisis de sangre, discusiones sobre ciclos ovulatorios como si fuera ganado reproductivo. Diego participaba en la conversación con la misma intensidad que aplicaba a sus negocios, haciendo preguntas específicas sobre probabilidades y cronogramas. «Basándome en los resultados preliminares», explicó el doctor Mendoza, «estimamos que la señora estará en su periodo más fértil en aproximadamente 2 semanas. Les proporcionaré un calendario específico para optimizar las posibilidades». Cuando salieron del consultorio, Sofía se sentía emocionalmente agotada. La realidad de lo que había acordado hacer la golpeaba en ondas cada vez más intensas. «¿Almorzamos?», preguntó Diego mientras subían al auto. Era la primera vez que hacía algo que remotamente parecía una invitación social, así que Sofía asintió. Andrés los llevó a un restaurante elegante en Polanco, donde el maître saludó a Diego por su nombre y los acompañó a una mesa privada con vista al Parque Lincoln. «¿Siempre come en lugares como este?», preguntó Sofía mientras revisaba el menú sin precios. «La mayoría de las veces como en la oficina, pero pensé que podría gustarte salir». Era un gesto pequeño, pero era el primero que Diego hacía que parecía considerar sus sentimientos en lugar de simplemente su función en su plan maestro. Ordenaron: ella, pescado a la veracruzana; él, un corte de carne que probablemente costaba más que lo que su padre ganaba en una semana. Durante la comida, Diego comenzó a hablar de sus proyectos actuales: un desarrollo de condominios de lujo en Playa del Carmen, la renovación de un edificio histórico en el centro de la Ciudad de México. «¿Extraña ejercer la arquitectura?», preguntó inesperadamente. «Todos los días», respondió Sofía sin pensarlo. «Pero no muchas firmas pueden pagar lo que realmente vale una arquitecta. ¿Le gustaría ver el proyecto del centro? Podríamos pasar por ahí esta tarde». Sofía lo miró sorprendida. Era la primera vez que Diego mostraba interés en algo que a ella le importara. «¿En serio? Podría usar una perspectiva fresca. El arquitecto principal está demasiado apegado a sus ideas originales». El resto del almuerzo fluyó más naturalmente. Diego era sorprendentemente conocedor de arquitectura, y cuando hablaba de construcción y diseño, su frialdad empresarial se suavizaba ligeramente, reemplazada por algo que se parecía a la pasión genuina. Esa tarde visitaron el edificio del siglo XVIII que su empresa estaba restaurando. Era un proyecto impresionante: convertir una antigua casona colonial en oficinas boutique, manteniendo la integridad histórica. Sofía se encontró haciendo sugerencias, señalando problemas potenciales con el flujo de trabajo, sugiriendo modificaciones que podrían mejorar tanto la funcionalidad como la estética. Diego la escuchaba con atención,
haciendo preguntas inteligentes, claramente valorando su opinión profesional. Por primera vez desde que se conocieron, Sofía sintió que la veía como algo más que un medio para un fin. «Sus ideas tienen mérito», comentó mientras regresaban al auto. «¿Le interesaría revisar los planos completos? Podría usar una consultora externa. ¿Me está ofreciendo trabajo?» «Le estoy ofreciendo la oportunidad de contribuir con algo significativo». Era una distinción sutil pero importante, y Sofía se dio cuenta de que Diego acababa de ofrecerle algo que había estado necesitando desesperadamente: propósito. Esa noche, durante la cena formal en el comedor principal, el ambiente entre ellos había cambiado sutilmente. Todavía era formal, todavía estaba enmarcado por los términos de su contrato, pero había aparecido una chispa de respeto mutuo. ¿Cuándo comenzó a interesarse por la construcción?, preguntó Sofía mientras Elena servía el postre. «Mi abuelo me llevaba a los sitios de construcción desde que tenía 5 años», respondió Diego. «Decía que un hombre debía entender cada aspecto de su negocio, desde la mezcla del concreto hasta la firma de los contratos. Suena como un hombre sabio. Lo era. También era implacable cuando se trataba de conseguir lo que quería». Había una nota en la voz de Diego que sugería que había heredado más que el negocio de su abuelo. Había heredado también su determinación despiadada. Cuando se retiraron a sus respectivas habitaciones esa noche, Sofía sintió que había vislumbrado por primera vez al hombre detrás de la máscara empresarial. Era complicado, driven y aparentemente incapaz de relaciones normales, pero no era el monstruo frío que había temido. Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, recordó el calendario que el doctor Mendoza les había dado. En 2 semanas, la parte más íntima de su contrato se haría realidad. Y no tenía idea de cómo iba a manejar esa situación con un hombre que trataba todo en su vida como una transacción comercial. 2 semanas habían pasado desde la boda, y Sofía había desarrollado una rutina sorprendentemente cómoda en la casa de las Lomas. Las mañanas comenzaban con ejercicio, seguido de desayunos donde Diego gradualmente había comenzado a incluirla en conversaciones sobre sus proyectos. Las tardes las pasaba revisando los planos del edificio colonial, trabajando en un estudio improvisado que Diego había habilitado para ella en la biblioteca. La cirugía de su padre había sido un éxito rotundo. Roberto se recuperaba bien y había regresado a casa con una perspectiva completamente renovada sobre la vida. Sofía lo visitaba cada 2 días, inventando historias elaboradas sobre su nuevo trabajo que requería viajes frecuentes. Carmen era la única que conocía la verdad completa y había jurado mantener el secreto. Era un jueves por la tarde cuando el doctor Mendoza llamó con la notificación que ambos habían estado esperando y temiendo. «Señora Santillán», la voz del médico sonaba profesional por el teléfono. «Según sus análisis más recientes, estará en su periodo más fértil durante los próximos 3 días. Es el momento óptimo para proceder según lo planificado». Sofía sintió que el estómago se le contraía. Había estado tan absorta en la rutina diaria que había logrado no pensar demasiado en esta inevitabilidad, pero ahora estaba aquí, inmediata y real. «Entiendo, doctor. Gracias por la información». Cuando colgó, se quedó sentada en el estudio por varios minutos, tratando de procesar sus emociones. Diego había estado en una junta de consejo toda la tarde, pero regresaría para la cena. Tendría que darle la noticia entonces. Elena sirvió la cena en el comedor formal como siempre, pero esta noche el ambiente se sentía cargado de una tensión que Sofía estaba segura de que era palpable. Diego notó su nerviosismo inmediatamente. «¿Ocurre algo? Has estado muy callada esta noche». «El doctor Mendoza llamó hoy», dijo Sofía dejando el tenedor en su plato. Es el momento». Diego asintió, su expresión manteniéndose cuidadosamente neutral. «Entiendo. ¿Prefieres que sea esta noche o...?» «No lo sé», interrumpió Sofía sintiéndose repentinamente abrumada. «Esto es muy extraño, Diego. No sé cómo se supone que debo manejar esto». Era la primera vez que lo había llamado por su nombre en lugar de señor Santillán, y él pareció notarlo. «También es nuevo para mí», admitió. Quizás podríamos hablar un poco primero, para que sea menos clínico». Después de la cena se sentaron en la terraza con vistas a la ciudad. Diego había abierto una botella de vino tinto,
aunque Sofía apenas había tocado su copa. Las luces de la Ciudad de México se extendían ante ellos como un mar de estrellas terrestres. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo Sofía después de varios minutos de silencio. Supongo que, dadas las circunstancias, tenemos derecho a algunas preguntas personales. ¿Por qué nunca te casaste? Quiero decir, antes de esto, eres exitoso, atractivo, claramente no tienes problemas para conseguir citas. Diego giró su copa de vino entre sus manos, considerando la pregunta. Las relaciones requieren vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una debilidad en los negocios. Supongo que nunca aprendí a separar las dos cosas. Eso suena muy solitario. La soledad es el precio del control. ¿Y vale la pena? Diego la miró directamente por primera vez esa noche. Hace un mes habría dicho que sí, sin dudar. Ahora, no estoy tan seguro. Había algo en su voz, una incertidumbre que Sofía nunca había escuchado antes. Se dio cuenta de que estas 2 semanas habían sido tan nuevas para él como para ella. Quizás por primera vez en su vida adulta, había alguien más en su espacio personal, alterando sus rutinas cuidadosamente construidas. ¿Y tú?, preguntó Diego. ¿Has estado enamorada alguna vez? Sofía se sorprendió por la pregunta personal. Una vez, en la universidad. Mauricio, estuvimos juntos 3 años. Pensé que nos casaríamos después de graduarnos. ¿Qué pasó? Se fue a España para hacer una maestría. Prometió que regresaría, que encontraríamos la manera de estar juntos. Pero las promesas son fáciles de hacer y difíciles de cumplir. ¿Lo extrañas? Extraño la idea de él. Extraño creer en los finales felices. Se quedaron en silencio nuevamente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Sofía se dio cuenta de que esta era la conversación más íntima que había tenido con Diego, y curiosamente la hacía sentir más nerviosa sobre lo que vendría después, no menos. Sofía, dijo Diego finalmente, sé que esto no es convencional, sé que no es lo que ninguno de nosotros soñó cuando éramos niños, pero no tiene que ser desagradable. Ella lo miró, tratando de leer la expresión en su rostro bajo la luz tenue de la terraza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que podemos ser gentiles el uno con el otro. Podemos intentar que esto sea sobre 2 personas que se respetan, no solo sobre cumplir con los términos de un contrato. Era la declaración más cercana a la ternura que había escuchado de él, y algo dentro del pecho de Sofía se relajó ligeramente. Me gustaría eso, susurró. Diego se levantó y le extendió la mano. Vamos arriba. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, pero tomó su mano. Era cálida y firme, y cuando la ayudó a levantarse, no soltó sus dedos inmediatamente. Subieron las escaleras en silencio. En el pasillo del segundo piso, Diego se detuvo frente a la puerta de su habitación. Si en algún momento te sientes incómoda, comenzó. Lo sé, lo interrumpió Sofía. Confío en ti. Era verdad, se dio cuenta. En algún momento durante estas 2 semanas, había comenzado a confiar en este hombre complicado y aparentemente frío. No confiaba en que la amaría. No confiaba en que esto se convertiría en un cuento de hadas, pero confiaba en que no la lastimaría. La habitación de Diego era una extensión de su personalidad, elegante, minimalista, controlada. Pero esta noche, con las cortinas entreabiertas dejando entrar la luz suave de la ciudad, se sentía menos intimidante. ¿Necesitas un momento?, preguntó Diego notando su nerviosismo. Solo sé paciente conmigo, todo el tiempo que necesites. Y cuando la tomó en sus brazos, cuando sus labios se encontraron por primera vez, Sofía se sorprendió de descubrir que había calor detrás de toda esa frialdad controlada. Era gentil, como había prometido, pero también había pasión, una intensidad que había mantenido cuidadosamente escondida. Lo que siguió no fue el encuentro clínico que ambos habían anticipado. Fue lento, considerado, sorprendentemente íntimo. Diego se tomó el tiempo para explorar, para asegurarse de que ella estuviera cómoda, para encontrar maneras de darle placer además de simplemente cumplir con su objetivo. Después, mientras yacían en la oscuridad, Sofía se acurrucó contra el pecho de Diego, escuchando los latidos de su corazón. Él acariciaba suavemente su cabello, un gesto tan tierno que casi la hizo llorar. ¿Estás bien?, susurró él. Sí, respondió ella, y se sorprendió de que fuera verdad. ¿Tú? Mejor de lo que esperaba. Era una admisión pequeña,
pero viniendo de Diego se sintió como una declaración monumental. Sofía cerró los ojos y se permitió, por primera vez desde que firmó el contrato, imaginar que quizás esto no sería solo una transacción comercial después de todo. Quizás, solo quizás, encontrarían algo real en medio de todo este artificio. 3 semanas habían pasado desde esa primera noche íntima, y la dinámica entre Diego y Sofía había cambiado de maneras sutiles pero significativas. Ya no cenaban en silencio, conversaban sobre arquitectura, sobre los proyectos de la empresa, incluso sobre libros que ambos habían leído. Diego había comenzado a preguntarle su opinión sobre decisiones de negocio, y Sofía se encontraba contribuyendo con ideas que él realmente valoraba, pero más importante aún, sus encuentros nocturnos habían evolucionado más allá del simple cumplimiento del deber. Había una química creciente entre ellos, una atracción que ninguno de los dos había anticipado. Diego se mostraba más relajado en esos momentos, menos controlado, más humano, y Sofía había comenzado a ver destellos del hombre que podría haber sido si no hubiera construido tantas murallas alrededor de su corazón. Era un martes por la mañana cuando Sofía despertó, sintiéndose extraña. Había algo diferente, una sensación sutil en su cuerpo que no podía identificar. Durante el ejercicio matutino, se sintió ligeramente mareada, y el olor del café que normalmente le encantaba le causó una leve náusea. ¿Te encuentras bien?, preguntó Diego, notando que había disminuido la velocidad en la caminadora. Solo un poco cansada. Quizás no dormí lo suficiente. Pero mientras decía las palabras, una posibilidad comenzó a formarse en su mente. Habían estado tratando de concebir durante 3 semanas, y su periodo debería haber llegado hace 2 días. Durante el desayuno, Elena le ofreció huevos revueltos y Sofía sintió que el estómago se le revolvía. «¿Podría traerme solo toast y té, por favor?», pidió, tratando de mantener la voz estable. Diego levantó la vista de su periódico financiero, estudiándola con esos ojos oscuros que parecían ver todo. «¿Estás segura de que te sientes bien? Pareces pálida». «Estoy bien», insistió Sofía, aunque internamente su mente corría a 1000 por hora. Después del desayuno, mientras Diego se preparaba para ir a la oficina, Sofía se dirigió discretamente al baño de su habitación. Había una farmacia a unas cuadras de la casa, pero no quería arriesgarse a que la vieran comprando una prueba de embarazo. En su lugar le envió un mensaje a Carmen. «¿Podrías hacerme un favor enorme y traerme algo? Es urgente». Carmen llegó durante el almuerzo con una bolsa discreta de la farmacia. Era su día libre en el bufete, así que pudieron hablar en privado en el jardín de la casa. «¿Crees que ya?», preguntó Carmen sin terminar la frase. «No lo sé. Quizás. Es demasiado pronto para estar segura, pero ¿cómo te sientes al respecto?». Era una pregunta complicada. Sofía había entrado en este acuerdo sabiendo que un embarazo era el objetivo, pero ahora que era una posibilidad real, sus emociones eran mucho más complejas de lo que había anticipado. «Asustada», admitió, y extrañamente, esperanzada. «¿Esperanzada? Las cosas entre Diego y yo han cambiado, Carmen. No es amor, no estoy siendo ingenua sobre eso, pero hay algo. Respeto mutuo, quizás incluso cariño. ¿Y si la prueba es positiva? ¿Cómo crees que él reaccionará? No lo sé. Probablemente como reacciona a todo, con un plan y una estrategia». Esa tarde, mientras Diego estaba en una junta de consejo que duraría hasta tarde, Sofía se armó de valor y se hizo la prueba de embarazo. Los 3 minutos de espera se sintieron como una eternidad. Caminó por su habitación, miró por la ventana hacia el jardín. Trató de leer, pero no podía concentrarse en nada. Cuando finalmente miró el resultado, se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando lo que veía. Positivo. Se sentó lentamente en el borde de la cama, la prueba aún en sus manos. Estaba embarazada. En menos de 4 semanas de matrimonio, habían logrado el objetivo principal de su contrato. Pero en lugar de alivio o satisfacción, sintió una mezcla confusa de alegría, terror y algo que se parecía peligrosamente a la tristeza. ¿Por qué tristeza? Entonces se dio cuenta. Porque esto significaba que la parte más vulnerable de su relación con Diego había terminado. Ya no necesitarían esa intimidad nocturna que había comenzado a valorar tanto. El objetivo se había cumplido. Ahora era solo cuestión de gestionar el embarazo y esperar a que naciera el bebé.
Diego llegó a casa más tarde de lo usual, cerca de las 10 de la noche. Sofía había estado esperándolo en la sala, ensayando cómo darle la noticia. Cuando lo vio entrar, notó las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. ¿Día difícil?, preguntó. Problemas con el proyecto de Cancún. El gobierno local está siendo complicado. Se aflojó la corbata y se sentó a su lado en el sofá. ¿Por qué estás despierta tan tarde? Necesito decirte algo. Algo en su tono hizo que Diego se enderezara, su atención completamente enfocada en ella. ¿Qué ocurre? Sofía tomó una respiración profunda. Estoy embarazada. El silencio que siguió se sintió interminable. Diego la miró fijamente, procesando la información. Su expresión pasó por varias emociones: sorpresa, satisfacción y algo más que Sofía no pudo identificar. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Me hice la prueba esta tarde. Es positivo. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sofía podía ver la tensión en su postura, pero no podía leer sus pensamientos. «Esto es excelente», dijo después de un momento, pero su voz sonaba más controlada que genuinamente feliz. «Significa que estamos en el camino correcto. En el camino correcto», como si fuera un proyecto de construcción que había alcanzado un hito importante. Sofía sintió una punzada de desilusión, aunque no estaba segura de qué había esperado. «¿Eso es todo lo que tienes que decir?», preguntó. Diego se volvió hacia ella, su expresión nuevamente cuidadosamente neutral. «¿Qué más debería decir? Esto es lo que acordamos. Es una buena noticia. Estamos hablando de un bebé, Diego, de una vida humana, de tu hijo». Algo cambió en el rostro de Diego cuando dijo «tu hijo». Una vulnerabilidad momentánea cruzó sus facciones antes de que la escondiera nuevamente. «Lo sé», dijo más suavemente, «y me haré cargo de todas las responsabilidades. Llamaré al doctor Mendoza mañana para establecer un cronograma de citas prenatales. También necesitaremos ajustar tu dieta y rutina de ejercicios». Era típico de Diego convertir inmediatamente el embarazo en una serie de tareas logísticas que manejar. Pero Sofía había aprendido a leer entre líneas y pudo ver que debajo de toda esa eficiencia práctica había emociones que él no sabía cómo expresar. «Diego», dijo suavemente, «está bien estar nervioso, o emocionado, o asustado. Es normal sentir algo más que satisfacción profesional». Él la miró durante un largo momento, y por un instante, Sofía pensó que podría abrirse, que podría admitir que esto era más complicado para él de lo que había anticipado, pero entonces volvió a levantar sus defensas. «Estoy satisfecho de que el plan esté funcionando», dijo. «Ahora necesitamos asegurar que todo proceda sin complicaciones». Sofía asintió, entendiendo que esta era toda la emoción que obtendría de él esa noche. Pero cuando se levantó para irse a su habitación, Diego la detuvo con una mano en su brazo. «Sofía», su voz era más suave ahora, «vas a ser una buena madre». Era un comentario pequeño, pero viniendo de Diego, se sintió como un cumplido enorme. Sofía le sonrió, y siguiendo un impulso se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla. «Buenas noches, Diego». Mientras subía las escaleras hacia su habitación, Sofía puso una mano sobre su abdomen a un plano. Había una vida creciendo dentro de ella, una vida que había sido concebida bajo circunstancias extraordinarias, pero que ya comenzaba a sentir como suya propia. Mañana comenzarían los ajustes, las citas médicas, las nuevas rutinas. Mañana Diego volvería a ser el ejecutivo eficiente manejando el próximo proyecto, pero esta noche, por un momento, había visto algo más humano en él, y se aferró a esa esperanza de que quizás, con tiempo, el hombre detrás de la máscara emergería más a menudo, especialmente ahora que iban a ser padres juntos. El doctor Mendoza confirmó el embarazo una semana después, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar su satisfacción personal por el éxito de su proyecto. Diego acompañó a Sofía a la cita, tomando notas meticulosas sobre cada recomendación médica, como si estuviera planeando la construcción de otro rascacielos. «Felicidades a ambos», dijo el doctor mientras limpiaba el gel del ultrasonido del abdomen de Sofía. «Todo se ve perfecto. Calculamos que está de aproximadamente 5 semanas. La fecha estimada de parto será a finales de junio». Diego estudió la imagen borrosa en la pantalla con la misma intensidad que revisaba los planos arquitectónicos.
¿Cuándo podremos conocer el sexo?, preguntó. Alrededor de la semana 18 o 20. Aunque debo preguntar, ¿tienen alguna preferencia? No, respondió Sofía rápidamente antes de que Diego pudiera hablar. Solo queremos que esté sano. En el auto de regreso a casa, Diego rompió el silencio que se había establecido desde que salieron del consultorio. Deberías dejar de trabajar en el proyecto del edificio colonial, dijo abruptamente. ¿Por qué? El doctor dijo que podía continuar con actividades normales durante el primer trimestre. Es un sitio de construcción. Hay riesgos. Diego, he estado trabajando desde un escritorio en la biblioteca, revisando planos. No estoy operando maquinaria pesada. Él la miró brevemente antes de regresar su atención al tráfico de Polanco. No quiero tomar riesgos innecesarios. Era típico de Diego querer controlar cada aspecto de la situación, pero Sofía había llegado a valorar el trabajo que estaba haciendo. Le daba propósito, la hacía sentir útil más allá de su función reproductiva. ¿Y qué se supone que haga todo el día? ¿Sentarme en la casa como una incubadora decorativa? Hay otras cosas en las que podrías enfocarte, planear la habitación del bebé, por ejemplo. Diego, faltan 8 meses para que nazca el bebé. No necesito 8 meses para planear una habitación. La tensión en el auto era palpable. Era su primera pelea real, y Sofía se dio cuenta de que marcaba un territorio emocional que ninguno de los dos había navegado antes. Solo estoy tratando de protegerte, dijo Diego finalmente, su voz más suave. Lo sé, respondió Sofía, pero también necesito sentir que tengo algún control sobre mi propia vida. Esa noche, durante la cena, el tema volvió a surgir de manera más constructiva. ¿Qué te parecería si contratamos a una consultora de diseño de interiores especializada en habitaciones infantiles?, sugirió Diego. Podrías supervisar el proyecto. Era un compromiso, y Sofía lo reconoció como tal. Podría funcionar. Pero también quiero continuar con el proyecto del edificio, al menos hasta el segundo trimestre. Diego consideró esto durante un momento. De acuerdo, pero con condiciones. Nada de visitas al sitio de construcción. Y si en algún momento te sientes cansada o enferma, pararás inmediatamente. Trato. Era extraño negociar los términos de su embarazo como si fuera un contrato comercial, pero Sofía estaba comenzando a entender que esta era la única manera que Diego conocía para mostrar cuidado y preocupación. 2 días después, Elena anunció durante el desayuno que habían llegado flores para Sofía. Era un arreglo elegante de rosas blancas y lirios, acompañado de una tarjeta que simplemente decía, para celebrar las buenas noticias. ¿Te mandaste flores para celebrar mi embarazo?, preguntó Sofía cuando Diego regresó de la oficina esa noche. Él parecía ligeramente avergonzado, como si hubiera sido atrapado en un momento de sentimentalismo. Pensé que era apropiado. Es muy dulce de tu parte. No fue... Es decir, simplemente parecía lo correcto que hacer. Sofía sonrió. Diego claramente no tenía experiencia expresando gestos románticos, pero el hecho de que hubiera hecho el esfuerzo significaba más de lo que probablemente él se daba cuenta. Esa noche, por primera vez desde que habían confirmado el embarazo, Diego tocó a la puerta de la habitación de Sofía. ¿Puedo pasar?, preguntó. Sofía estaba sentada en la cama leyendo, vestida con un pijama de seda que había comprado con la tarjeta de crédito que Diego le había dado. Por supuesto. Diego entró, pero se quedó de pie junto a la puerta, claramente incómodo. Quería preguntarte, es decir, no estoy seguro de cuál es el protocolo ahora que estás embarazada. Sofía tardó un momento en entender a qué se refería. ¿Te refieres a nosotros? ¿A la intimidad? El doctor no dijo nada específico sobre restricciones, pero no quiero asumir. Era conmovedor ver a este hombre poderoso y controlado tropezar sobre algo tan personal. Sofía cerró su libro y le sonrió. Diego, el embarazo no me convierte en cristal. Y honestamente, extrañaba esto. Era una admisión más honesta de lo que había planeado hacer. Durante la semana pasada había sentido la ausencia de esos momentos íntimos que habían compartido. No solo el aspecto físico, sino la conexión emocional que parecía emerger solo durante esos encuentros. Diego se acercó lentamente a la cama, sus ojos buscando los de ella. ¿Estás segura? Ven acá, dijo Sofía, extendiendo su mano hacia él. Esa noche fue diferente a todas las anteriores.
Había una ternura nueva en la manera en que Diego la tocaba, como si fuera consciente de la vida que estaba creciendo dentro de ella. Era más lento, más cuidadoso, pero también más íntimo de maneras que Sofía no había experimentado antes. Después, mientras yacían juntos en la oscuridad, Diego puso su mano suavemente sobre el abdomen de Sofía. «¿Es extraño saber que hay una vida ahí dentro?», preguntó. «Terriblemente extraño», admitió Sofía, «pero también hermoso». «No sé nada sobre bebés», confesó Diego. «Mi abuelo era la única familia real que tuve. Mis padres, digamos que no fueron exactamente modelos de parentalidad». Era la primera vez que Diego mencionaba a sus padres, y Sofía sintió que él estaba compartiendo algo significativo. «¿Qué pasó con ellos?». «Mi padre se preocupaba más por su siguiente aventura amorosa que por la familia. Mi madre se preocupaba más por las pastillas, que la ayudaran a lidiar con las aventuras de mi padre. El abuelo prácticamente me crió». Sofía entendió mejor ahora por qué Diego había construido tantas murallas emocionales. Había aprendido desde joven que la gente en la que confiaba podía abandonarte. «Nuestro hijo va a tener algo diferente», dijo suavemente. «Va a tener padres que realmente se preocupan». Diego la miró en la penumbra. «¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ya te preocupas. Quizás no de la manera tradicional, pero te preocupas, y eso es más de lo que muchos niños tienen». Diego no respondió, pero su mano permaneció sobre su abdomen, y Sofía sintió algo cálido expandirse en su pecho. Quizás este arreglo poco convencional podría resultar en algo hermoso después de todo. Quizás podrían construir una familia real a partir de los cimientos de su contrato de negocios. Solo el tiempo lo diría. 3 meses habían pasado desde la confirmación del embarazo, y el cuerpo de Sofía comenzaba a mostrar los primeros signos visibles del cambio. Una pequeña curva que Diego había comenzado a acariciar inconscientemente durante sus momentos íntimos, como si estuviera saludando silenciosamente a su hijo por nacer. La rutina en la casa había evolucionado para acomodar las nuevas necesidades de Sofía. Las mañanas de ejercicio intenso habían sido reemplazadas por caminatas suaves por el jardín, y Elena había comenzado a preparar comidas especialmente diseñadas para el embarazo bajo la supervisión obsesiva de Diego. Era un viernes por la tarde cuando Sofía recibió una llamada que cambiaría la dinámica cuidadosamente construida de su nueva vida. «Sofía, soy Mauricio». La voz la golpeó como una ola inesperada. Mauricio Herrera, su exnovio de la universidad, el hombre que había partido a España con promesas que nunca cumplió. «Mauricio», logró decir, tratando de mantener la voz estable. «¿Cómo conseguiste mi número?». «Carmen me lo dio. Estoy de vuelta en México, Sophie. Terminé la maestría y conseguí trabajo en un despacho aquí en la Ciudad de México. Necesitaba verte». Sofía se sentó lentamente en el sofá de la biblioteca, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente. «Han pasado 5 años, Mauricio. Lo sé y sé que no tengo derecho a aparecer así de repente, pero nunca dejé de pensar en ti, en nosotros. Cometí un error al dejarte ir. Mauricio, las cosas han cambiado mucho. Lo sé. Carmen me contó que te casaste. Pero, Sophie, lo nuestro era real. Lo que teníamos era especial. ¿No crees que vale la pena intentarlo otra vez?». Sofía cerró los ojos, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Mauricio había sido su primer amor, el hombre con quien había planeado un futuro que nunca se materializó. Durante años había soñado con este momento, con que regresara y admitiera su error, pero ahora no puedo hablar de esto por teléfono, dijo finalmente. Y no puedo verte. Estoy casada, Mauricio. Eso significa algo para mí. Solo un café, Sophie. Solo para cerrar el círculo apropiadamente. Te debo al menos una disculpa cara a cara. Contra su mejor juicio, Sofía accedió a encontrarse con él al día siguiente en un café de la zona rosa, lejos de las lomas y de la posibilidad de encontrarse con alguien que conociera a Diego. Esa noche, durante la cena, Sofía estaba distante, y Diego lo notó inmediatamente. «¿Te encuentras bien? Apenas has tocado la comida». «Solo cansada», mintió Sofía. Diego la estudió con esos ojos oscuros que parecían ver a través de las mentiras. «¿Estás segura? Si hay algo que te preocupa». «Estoy bien, Diego. Solo necesito descansar». Pero esa noche Sofía apenas durmió.
Se quedó despierta pensando en Mauricio, en el pasado que había dejado atrás, en las decisiones que la habían llevado a este momento. ¿Qué habría pasado si él hubiera regresado antes? ¿Si hubiera cumplido sus promesas? Al día siguiente, Sofía se encontró con Mauricio en el café que habían acordado. Él seguía siendo atractivo, con ese cabello castaño ondulado que siempre le había gustado y los ojos verdes que habían sido su perdición en la universidad. Pero algo había cambiado. Ya no sentía esa atracción magnética que una vez la había consumido. «Estás hermosa», fue lo primero que dijo cuando la vio. «Más hermosa que nunca». «Mauricio, déjame hablar primero, por favor. He ensayado esto 1000 veces durante el vuelo de regreso». Sofía asintió. Pidió un té de manzanilla. El café le causaba náuseas desde el embarazo, y lo escuchó. «Fui un cobarde», comenzó Mauricio. «Me asusté del compromiso, de la responsabilidad de construir una vida contigo. Pensé que necesitaba explorar, experimentar, encontrarme a mí mismo. Pero, Sophie, estos 5 años me enseñaron que ya me había encontrado. Estaba contigo». Sus palabras eran exactamente lo que ella había soñado escuchar durante años de noches solitarias, pero ahora sonaban vacías, llegando demasiado tarde. «¿Por qué ahora, Mauricio? ¿Por qué después de 5 años de silencio?» «Porque finalmente tengo algo que ofrecerte. Un futuro real. El despacho donde trabajo está creciendo. Tengo estabilidad económica. Estoy listo para el compromiso que no pude darte antes». Sofía puso una mano inconscientemente sobre su abdomen, donde el pequeño bulto estaba comenzando a ser visible bajo su blusa holgada. «Es demasiado tarde». «¿Por qué?» «Porque estás casada. Los matrimonios se pueden deshacer, Sophie, especialmente si no hay amor real». «¿Quién dice que no hay amor real?» La pregunta salió de su boca antes de que pudiera detenerla, y se sorprendió por la vehemencia en su propia voz. Mauricio la miró confundido. «Carmen me dio a entender que era un matrimonio de conveniencia, que te casaste por razones prácticas. Carmen no conoce toda la historia». Era cierto. Ni siquiera Carmen sabía cómo habían evolucionado las cosas entre Diego y ella, cómo había crecido el respeto y el cariño, cómo había comenzado a sentir algo más profundo de lo que había anticipado. «Sofía, mírame a los ojos y dime que amas a tu esposo». Sofía lo miró directamente, preparándose para mentir, pero las palabras no salieron. No porque no amara a Diego, sino porque se dio cuenta en ese momento de que tal vez sí lo hacía, de maneras que ni siquiera había reconocido completamente. «Mauricio, estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio la miró como si acabara de decirle que la tierra era plana. «¿Qué?» «Estoy esperando un hijo de mi esposo, así que, como puedes ver, esto no es solo sobre un matrimonio que se puede deshacer, es sobre una familia». Mauricio se recostó en su silla, claramente tratando de procesar esta información. «Pero, ¿cuánto tiempo llevas casada?» 4 meses. «Dios mío, Sophie, ¿te casaste embarazada?» «Me embaracé después de casarme, Mauricio, como hace la mayoría de la gente». «¿Pero tan rápido? ¿Estás segura de que tomaste la decisión correcta?» La pregunta la molestó más de lo que esperaba. «Estoy segura de que esta conversación ha llegado a su fin». Se levantó para irse, pero Mauricio la detuvo tomando su mano. «Sophie, espera. Si cometiste un error, si te apresuraste a esta decisión por las razones equivocadas, no es demasiado tarde para corregirlo». «No cometí un error», dijo Sofía firmemente. «Y definitivamente no es demasiado tarde para nada, porque no hay nada que corregir». Mientras salía del café, Sofía se dio cuenta de que era verdad. 5 años atrás habría dado cualquier cosa por tener a Mauricio de vuelta en su vida. Pero ahora la idea de dejar a Diego, de separar a su hijo de su padre, de destruir la extraña pero real familia que habían comenzado a construir, le parecía impensable. Había comenzado este matrimonio como una transacción, pero en algún momento se había convertido en algo mucho más real y valioso. Cuando llegó a casa, Diego estaba en la biblioteca trabajando en su laptop. Levantó la vista cuando ella entró, y algo en su expresión le dijo que sabía que había pasado algo importante. «¿Cómo estuvo tu tarde?», preguntó cuidadosamente. Sofía lo miró durante un largo momento, tomando una decisión. «Diego, necesito contarte algo». Diego cerró su laptop lentamente, dándole toda su atención. Sofía se sentó en el sofá frente a él,
tratando de encontrar las palabras correctas. Hoy me encontré con alguien de mi pasado, comenzó. Mi exnovio de la universidad. Regresó de España y quería verme. La expresión de Diego se endureció casi imperceptiblemente, pero mantuvo la voz controlada. Y me pidió que dejara mi matrimonio. Dijo que cometí un error, que nunca había dejado de amarme, que podríamos tener el futuro que habíamos planeado hace 5 años. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Sofía podía ver la tensión en sus hombros. ¿Y qué le dijiste? Le dije que estaba embarazada. Le dije que tengo una familia ahora. Eso no responde mi pregunta. Diego se volvió hacia ella, y Sofía pudo ver algo que parecía vulnerabilidad en sus ojos. ¿Qué le dijiste sobre nosotros? Le dije que no cometí un error. Diego la estudió cuidadosamente. Pero, no hay peros, Diego. Eso es lo que vine a decirte. Durante 5 años, soñé con que Mauricio regresara. Durante 5 años, me pregunté qué habría pasado si hubiera luchado más por nuestra relación. Hoy tuve todas esas respuestas y me di cuenta de que ya no las necesitaba. ¿Por qué estás embarazada? ¿Por el contrato? No. Sofía se levantó y caminó hacia él. Porque me di cuenta de que lo que tenemos nosotros, por extraño que haya comenzado, es real. Es algo que vale la pena proteger. Diego la miró durante un largo momento, y Sofía pudo ver la batalla emocional que se desarrollaba detrás de sus ojos. Sofía, no tienes que decir eso. No tienes que sentirte obligada a... Diego, lo interrumpió. ¿Crees que soy el tipo de persona que mentiría sobre algo así? No, pero... Entonces escúchame. En algún momento durante estos meses, dejé de pensar en ti como el hombre que me contrató para darle un heredero. Comencé a pensar en ti como mi esposo, como el padre de mi hijo, como alguien que me importa profundamente. Diego cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando algo doloroso. ¿Sabes por qué elegí este arreglo? Preguntó finalmente. Porque pensé que sería más seguro. Pensé que si mantenía todo como una transacción comercial, no podría ser lastimado. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que soy un idiota, porque en algún momento durante estos meses comencé a enamorarme de mi propia esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Enamorarte? Completamente, irrevocablemente, de una manera que hace que todos mis planes de mantener esto simple se vean ridículos. Diego se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. Te amo, Sofía. Amo tu inteligencia, tu fuerza, la manera en que desafías mis ideas preconcebidas. Amo cómo te ves por las mañanas con el cabello despeinado. Amo cómo discutes conmigo sobre arquitectura. Amo cómo pones tus manos sobre tu abdomen cuando crees que no estoy mirando. Sofía sintió lágrimas formándose en sus ojos. Diego, y sé que esto complica todo. Sé que no era parte del plan original, pero no puedo fingir más que esto es solo un contrato para mí. Para mí tampoco, susurró Sofía. Te amo también. Cuando sus labios se encontraron, fue diferente a todos los besos que habían compartido antes. No había agenda, no había cronograma de fertilidad, no había objetivo más allá del puro deseo de conectarse el uno con el otro. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Sofía cuando se separaron. Significa que quiero que esto sea real, completamente real. No un matrimonio con fecha de expiración, sino un matrimonio verdadero. ¿Y el contrato? Al diablo con el contrato. Quiero que te quedes porque quieres quedarte, no porque tienes que hacerlo. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. ¿Y si quiero renegociar los términos? ¿Qué términos? Quiero que duremos para siempre. Quiero que criemos a nuestro hijo juntos, no como socios de negocios, sino como padres que se aman. Quiero construir algo hermoso contigo, Diego, incluso sabiendo lo complicado que soy, lo difícil que me resulta expresar emociones. Especialmente por eso, porque creo que valgo la pena el esfuerzo de aprender. Diego la levantó en sus brazos, girándola cuidadosamente. Eres más que digna del esfuerzo. Eres digna de todo. Esa noche, hicieron el amor con una intensidad diferente a cualquier cosa que hubieran experimentado antes. No había calendario, no había presión, solo 2 personas que habían encontrado el amor en el lugar más inesperado. Después, mientras yacían juntos en la oscuridad, Diego puso su mano sobre el abdomen de Sofía donde su hijo crecía.
¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, murmuró contra su cabello. ¿Qué? Que nuestro hijo va a nacer, porque sus padres se aman. Puede que no haya comenzado así, pero es como va a terminar. Sofía sonrió en la oscuridad. Es como va a comenzar realmente. Todo lo demás fue solo el prólogo. Mientras se quedaba dormida en los brazos de Diego, Sofía pensó en el viaje extraño que los había llevado a este momento. Había comenzado con desesperación y un contrato frío, pero había evolucionado hacia algo hermoso e inesperado. Había encontrado el amor cuando menos lo esperaba, en los brazos del hombre que había contratado para casarse con ella, y supo, con la certeza que solo viene del corazón, que esta era solo la primera página de su verdadera historia de amor. Una historia que escribirían juntos día a día, durante el resto de sus vidas,